El ejército está siendo desplegado en un municipio para defender el control de un lugar actualmente disputado por 3 cárteles. En las últimas horas, el cártel Jalisco Nueva Generación ha anunciado su llegada a Acapulco, un destino turístico disputado por los rusos y el cártel independiente de Acapulco. Aquí, hasta este lugar, han sido enviados 200 elementos del ejército, pero voy por partes. Fuerzas federales llegaron a reforzar la seguridad al puerto de Acapulco, donde la violencia ha dejado más de 11 muertos en la última semana. Este 20 de junio, 200 elementos del 99 Batallón de Infantería, con sede en Matías Romero, Oaxaca, arribaron al puerto y realizaron un recorrido por las avenidas Costera Miguel Alemán, Farallón y Boulevard Vicente Guerrero, todas estas dentro de la zona turística. Posteriormente, el contingente militar avanzó hacia las colonias urbanas y suburbanas, donde en los últimos días se han reportado casos de personas mutiladas y asesinadas a tiros. De hecho, en la última semana, Acapulco ha tenido episodios de 11 personas asesinadas y 5 heridas en periodos no mayores a 72 horas. Con este operativo suman 4 las operaciones echadas a andar en el municipio desde el año 2021 con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. De acuerdo con el gobierno federal, en las calles de Acapulco ya estaban desplegados 10,000 elementos de la Guardia Nacional previo al envío de estos 200 elementos del Ejército adicionales. De hecho, este mismo 20 de junio, horas antes de la llegada de los refuerzos, en la colonia Lucio Cabañas fueron encontrados los restos de un hombre. Incluso cifras oficiales señalan que semanas antes de la realización de las elecciones del pasado 2 de junio, en Acapulco ya se había recrudecido la violencia debido a disputas entre el grupo de los rusos y el cártel independiente de Acapulco, también conocido como SIDA. En los últimos días en Acapulco se ha recrudecido la violencia. El 18 de junio autoridades registraron 2 hechos en distintas partes de la ciudad. El primer incidente ocurrió en la comunidad de San Isidro Gallinero, donde fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre junto a múltiples cartulinas con mensajes amenazantes. En esos mensajes, el cártel Jalisco Nueva Generación anunció su entrada al municipio y lanzó amenazas a los 2 grupos que actualmente se disputan el control del puerto, los rusos y el cártel independiente de Acapulco. En uno de los mensajes, el cártel Jalisco Nueva Generación denunció que José Miguel, alias El Ardilla, presunto jefe del SIDA, gira órdenes desde un teléfono celular en el penal de Chilpancingo a través de su pareja sentimental. Además, el mismo cártel acusó de extorsiones a Juan o Carlos Alberto, alias El Ruso, líder de los rusos, quien por cierto ya está preso, y finalizaba lanzando la advertencia de la llegada de este grupo delictivo a Acapulco. Apenas unas horas después, las autoridades recibieron un reporte a través del 911 sobre el hallazgo de una cabeza humana en el estacionamiento del Mercado Central. Medios locales refirieron que en esta ocasión también fue colocado un mensaje amenazante. Sin embargo, su contenido no ha sido revelado. Apenas una noche antes, la del lunes 17 de junio, fueron encontrados 4 cuerpos desmembrados en una camioneta en la colonia Fidel Velázquez. Tenemos la misión nosotros de acotarlos, de impedirlos. Acabo de llegar en este momento, sé que la ciudad está sufriendo de violencia en ese sentido y vamos a sumarnos al esfuerzo de todas las autoridades para evitarlo. Estás viendo en pantalla a Víctor Hugo, alias El Aguado, acusado de ser jefe de plaza de los rusos y un objetivo prioritario que contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada. El Aguado fue detenido el pasado 12 de junio en la zona Diamante en un operativo conformado por elementos de la Unidad Antiextorsión de Acapulco, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Según la investigación, el hecho por el que se le persigue ocurrió entre el 15 y el 20 de septiembre del 2019, cuando el imputado, en compañía de otros individuos, exigió la cantidad de 70,000 pesos al propietario de un establecimiento comercial en el poblado La Sabana. La Fiscalía subrayó que datos de la investigación
investigación señalan que el detenido, además de pertenecer a una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidios, tiene presumiblemente participación en otro hecho criminal sucedido en el municipio. Ese mismo día de su captura fue encontrada la cabeza de un hombre en pleno Zócalo de Acapulco, exactamente en el mismo lugar, pero 3 días atrás, el 9 de junio, hubo una explosión que dañó a 9 personas, entre ellas una bebé. Aunque la prensa aseguró que se trató de una explosión provocada, probablemente por una bomba Molotov, la versión oficial señaló que fue un accidente provocado por la acumulación de combustible. Aunque la versión oficial de la explosión señalaba que se había tratado de un accidente, la prensa local aseguró que cuando encontraron la cabeza, junto a ella fue dejado un mensaje en el que se aseguraba que esa extremidad pertenecía al hombre que había lanzado la bomba Molotov 3 días atrás. Lo cierto es que independientemente de la causa de la explosión, comenzó a escalar el temor entre turistas y paseantes de este puerto, lo cual orilló a las autoridades a reforzar la vigilancia del Zócalo. Acapulco también ha estado bajo los reflectores por el asesinato del alcalde electo de Copala por el partido México Avanza, Salvador Villalba. El político fue atacado a tiros por un grupo armado en la comunidad de San Pedro Las Playas, dentro del municipio de Acapulco. La agresión ocurrió cuando viajaba en autobús de la Ciudad de México sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. Fue alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 17 de junio cuando hombres armados abordaron el autobús en que viajaba y lo obligaron a bajarse. Posteriormente le dispararon y dejaron su cuerpo tirado en la carretera. El político era un capitán de fragata retirado de la Marina. Durante su campaña electoral contó con la protección de elementos de la Guardia Nacional debido a amenazas de muerte que había recibido vía telefónica. Sin embargo, su asesinato desató una serie de contradicciones entre autoridades sobre la seguridad que recibía al momento de su asesinato. Tenía él protección, aunque no lo había solicitado. Se decidió en la comandancia militar de Acapulco que se le diera protección, pero antes de salir pidió que no lo acompañaran. Como pudiste escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde electo había pedido a sus escoltas que no lo acompañaran en su viaje a la capital del país. Fue entonces que los delincuentes aprovecharon para asesinarlo. Sin embargo, Abraham Ponce, líder estatal del partido México Avanza, que postuló a Salvador Villalba como candidato, afirmó que el gobierno le había retirado la protección. Detalló que los elementos y las 2 patrullas de la Guardia Nacional que lo protegían le fueron retirados tras obtener su constancia de mayoría el pasado 9 de junio, tras lo cual quedó vulnerable durante su viaje a la Ciudad de México. Al momento en que hago este video, aún no ha sido aclarado el estado de la vigilancia del alcalde electo. Lo cierto es que se trata de un político asesinado con previa advertencia de amenazas en su contra y que se trató de un ataque directo. Según el presidente, los agresores abordaron el autobús en el que viajaba Salvador Villalba, lo identificaron en una foto en un teléfono y lo asesinaron después de bajar a los demás pasajeros para hacer creer que se trataba de un robo. Es en ese contexto que la presencia de las Fuerzas Armadas en Acapulco ha sido reforzada una vez más. Para que la población en general y el turismo se sientan seguros y puedan disfrutar de estas zonas turísticas.